Bueno, vamos a dar cuenta de un trabajo que vamos a hacer entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la UNED en Valdepeñas, la UNED de Valdepeñas, la Universidad Nacional de Distancia en la demarcación de Valdepeñas. Bueno, pues el trabajo es el siguiente, por poner un poco en antecedentes. Valdepeñas de todos es sabido que es una ciudad vitivinícola, tenemos el vino como producto estrella y lo que ha movido alrededor del vino, independientemente de tener en el campo las viñas, todo el sector económico que ha promovido el vino en la ciudad, luego también, evidentemente, donde se elaboraban ese vino, donde había que elaborar el vino de las uvas que procedían de esas viñas, era en las bodegas. Dentro de las bodegas ha existido un elemento, una edificación, que eran las cuevas. Esas cuevas servían para almacenaje de los vinos que se elaboraban en la bodega, y ya no solamente en las propias bodegas ha existido ese elemento, esa edificación, sino que también en las casas particulares ha servido también, se han detectado evidentemente que existían esas cuevas. Las cuevas han existido de forma que podían servir de almacenaje o de refresqueras para las casas o para las bodegas, y también ha servido ese elemento como refugio tanto en la Guerra de la Independencia como en la Guerra Civil. Pero bueno, donde nos vamos a dedicar este trabajo principalmente es en el tema del vino como elemento diferenciador de lo que es Valdepeñas con respecto a otras ciudades. Ese elemento característico de Valdepeñas han sido las cuevas, y hasta hoy no ha existido ninguna catalogación, ninguna localización veraz. Se sabía que había cuevas, dónde estaban situadas, algunas ya han desaparecido por desgracia, pero no existía hasta la fecha ningún estudio pormenorizado de la ubicación de esas cuevas. Bueno, pues esa es una propuesta que nace de la UNED, que recoge evidentemente el Ayuntamiento como patrimonio de la ciudad. La cueva la tenemos que identificar como patrimonio ya de Valdepeñas, y entonces tenemos que intentar por lo menos preservar esas cuevas como parte de la historia de Valdepeñas. ¿Qué es lo que hay que hacer para todo esto? Pues entonces lo primero que hay que hacer es, independientemente de que Pedro, el director de la UNED, lo haga más pormenorizado, lo que primero hay que hacer es localizar esas cuevas, hacer un trabajo de localización de esas cuevas, y luego ya, evidentemente, hacer una catalogación de esas cuevas. Dentro de la cueva también existen unos elementos de almacenaje, como son las tinajas, que, como bien saben todos, las tinajas es a ver si lo digo, no me va a salir la palabra, el elemento de barro, de arcilla, que es más grande, el más grande del mundo, ¿no? La tinaja. Entonces, el envase, que no me sale la palabra, el envase de barro o de arcilla que es más grande del mundo. Entonces, también hay que preservar esto, tenemos que preservar las tinajas, tenemos que catalogarlas, que se han encontrado dentro de las cuevas o las que se encontrarán dentro de las cuevas, que también se desarrollará ese trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer, localización y catalogación tanto de las cuevas con sus características como también de las tinajas que podamos encontrar en esa cueva. Ejemplo claro de cuevas en casa, pues tenemos la cueva del Museo Municipal, que hemos recuperado recientemente, o la cueva que también está en la Escuela de Música y Danza Ignacio Moral El Niva, también propiedad del Ayuntamiento, y bueno, que también se encuentra con tinajas. Hay algunas cuevas que encontraremos vacías, otras que encontraremos tinajas, o incluso algunas encontraremos con barricas, quién sabe. Pero bueno, principalmente es eso, es un estudio para preservar esas cuevas, para catalogarlas, para identificarlas
y para tener la historia de Valdepeñas, mantenerla siempre viva, lo que ha habido antes y lo que hay ahora, que es como vuelvo a repetir, y quiero dejar bastante claro, ha sido un elemento diferenciador de Valdepeñas el utilizar esas edificaciones para mejora de nuestros vinos y almacenaje de los mismos. Por mi parte, nada más, hecho esta pequeña introducción, pues tiene la palabra Pedro Jesús, que dará más detalle de cómo se va a hacer el estudio de campo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Se trata de un proyecto en una primera fase de catalogación. Hemos partido del inventario que había en los inicios de la denominación de origen de nuestra ciudad, de Valdepeñas. Hay un inventario de una serie de bodegas, la mayoría de ellas hoy no existen, y lo primero que se hará es ubicar en un plano todas esas bodegas. Ya está hecha esta primera fase, esbozada, donde ya se empiezan a ver algunos resultados, resultados que es curioso observar cómo estas bodegas están situadas a lo largo de los caminos principales de entradas y salidas de nuestra ciudad. Sabemos sabemos de muchas de ellas que ya no están, pero aún así se van a catalogar. Vamos a catalogar todas las bodegas que existieron. Para ello habrá una segunda fase de trabajo de campo. Me acompañan en la mesa Domingo Fernández, que es arqueólogo y es profesor tutor de nuestro centro asociado, que llevará la dirección técnica de todo el proyecto. Y las dos personas que hemos, digamos, contado con ellas, que son dos alumnas del centro. Una de ellas, Tonka Ivanova, a mi izquierda del todo, es estudiante de Historia. Nos parece que la Historia está muy relacionada con el tema que vamos a tratar. Y a mi derecha, Ana María Medina, que es estudiante de Antropología. Y enlazo con lo que decía hace un minuto, vamos a hacer un trabajo antropológico, no solo de historia, sino antropológico, de encuestas a las personas, porque tenemos que usar la memoria viva para recuperar lo que ya no hay. Y tenemos en la ciudad gente que seguro que va a querer contarnos que en la casa de enfrente había una fresquera enorme, que en esa casa se hacía vino en el año no sé cuántos y que el abuelo de no sé quién. Yo creo que toda esta historia puesta negro sobre el blanco nos dará una perspectiva de lo que fue Valdepeñas. Este tipo de trabajos de catalogación de cuevas y tal está haciéndose en otras ciudades, pero posiblemente saquemos a la luz que de nuestro entorno cercano sea Valdepeñas la ciudad que tenga cuevas dedicadas a la elaboración más antiguas de toda nuestra zona. Es adelantar resultados que todavía estamos en pañales. Bueno, esperamos que en septiembre podamos contar unos primeros resultados interesantes. Van a empezar de campo a partir de septiembre. Se mandará una carta, como ya tenemos, como bien ha dicho Pedro Jesús, se ha hecho un trabajo ya en planos de Valdepeñas con esos datos de la denominación de origen Valdepeñas. Mandaremos una carta a esas viviendas, a esas casas, para que tengan conocimiento de lo que se va a hacer, de que se va a cursar esa visita por parte de estas dos personas, representantes de la UNED, en nombre de la UNED y en nombre del Ayuntamiento de Valdepeñas, para que no haya ningún problema, que les dejen pasar a la cueva. Se necesitarán hacer fotografías, sacar datos. Hay una ficha técnica que ha desarrollado Domingo como director técnico del trabajo, y esa ficha hay que rellenarla. Entonces, bueno, pues evidentemente hay que pasar a la vivienda para catalogarla realmente, esa casa, que no vamos a hacer otra cosa, sino simplemente datar esa cueva de forma real, de forma fehaciente. Y bueno, pues lo que pedimos es la colaboración de los valdepeñeros y las valdepeñeras, que en este sentido, pues a partir de septiembre se empezará a hacer este primer trabajo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué tipo de publicación se quiere hacer después, una vez que se tenga toda la información reunida y ordenada? De momento eso no está pensado, pero lo primero vamos a tener los pies en el suelo
vamos a trabajar en todo este desarrollo y una vez que tengamos el trabajo desarrollado, pues entonces ya con esa ficha pues intentaremos, si se puede hacer alguna publicación, pues se hará. Pero de momento eso no está pensado. Pero bueno, es una de las tareas pendientes, sí, el poder publicar esa información. Sí, la idea es ir comunicando los resultados que se puedan comunicar, porque aquí no vamos a desvelar nada más que nuestra historia, o sea, nadie nos va a pisar nuestras investigaciones y si al final los datos que se obtengan tienen la enjundia suficiente, pues pensaremos en una publicación a la altura de los resultados. Y en esa primera fase que decís que se ha hecho ya, ¿cuántas cuevas se han encontrado? Es que a lo mejor no me he expresado bien. No hemos encontrado todavía cuevas. Es decir, tenemos catalogado, hemos partido de un catálogo que hay de bodegas del Consejo Regulador del Vino en su inicio. Dentro de ese catálogo había muy poquitas que declaraban que tenían cueva. Bien, o sea, este es un trabajo solamente bibliográfico. Sabemos que incluso muchas de esas cuevas que existieron tenían cueva, lo sabemos porque somos de Valdepeñas y nos conocemos algo, pero esto será un trabajo posterior. El número de cuevas no sabemos actualmente. Es hacer un trabajo multidisciplinar, o sea, no se trata solamente de documentar las cuevas, sino de llevar a cabo también una documentación de bodegas, de elementos etnográficos, de todo aquello que sea susceptible de recoger y de documentarlo para tenerlo para posibles trabajos o incluso otras posibles investigaciones. Dentro de ello, lo de las cuevas, como bien decía tanto el concejal como el director de la UNED, partimos ya de unos datos previos, pero evidentemente hay que profundizar en ellos y sobre todo intentar sobre plano y sobre el trabajo de campo que vamos a realizar a posteriori e intentar justificar esos datos. Evidentemente sabemos que se han perdido muchísimos elementos, muchísimas cuevas, muchísimas bodegas, pero aún así todavía nos consta que podemos sacar documentación tanto de archivos e incluso de la propia gente de Valdepeñas. ¿Por qué? Pues como decía anteriormente Pedro Jesús, una de las compañeras que va a llevar a cabo el trabajo también es antropóloga. Entonces se trata de documentarlo todo a través de entrevistas personales, de alguna forma ir barando todo esto y sacar todos los datos posibles. De cara también, como decíamos anteriormente, a posibles investigaciones e incluso, pues lógicamente, una última fase de este trabajo será también intentar, de alguna forma, llevar todo esto a otros sitios donde se demuestre que esta investigación es veraz y que, lógicamente, aquí en Valdepeñas hasta ahora no se había hecho. Sabemos que se han hecho muchos trabajos de bodegas y demás, de cuevas apenas está tratado. Entonces, se trata por lo menos de registrarlos como tal. Y como bien decía nuestro concejal, se trata de animar a la población a que nos abra sus puertas y que colabore con nosotros. Es simplemente pues inventariar esos elementos etnográficos que tenemos. Recuperar la historia, sí, principalmente recuperar historia de Valdepeñas, eso está claro. Obviamente el trabajo se va a limitar a las cuevas bodegas. No. Casas que tengan cueva. Sean o no bodegas. Efectivamente. Por un lado, son todas las bodegas habidas y desaparecidas o existentes y desaparecidas y intentar catalogar todas las cuevas vinculadas o no. Es lo que he dicho. Por ejemplo, bodega. Un ejemplo claro que no es bodega es el Museo Municipal. Un ejemplo claro también que no es bodega es... El Museo Municipal no es bodega. Era una casa. Pero era cueva bodega. Bueno, cueva, quiero decir que no es una bodega que fabricaran vino al uso como tal. ¿Me explico lo que quiero decir? Reformulo la pregunta. O sea, ¿Cuevas también para guardar de vino o las que tengan tinajas de barro no valen? Sí, también, porque esas también las tenemos que catalogar. Es lo que he dicho, habrá cuevas que nos encontremos tinajas, habrá cuevas que no tengan nada, podrán tener otros elementos que sean susceptibles de catalogación y de recuperación, y habrá cuevas que tengan incluso hasta barricas. Sí, bueno, pero quiero decir que no era una bodega como tal, es una casa del siglo XVI, hasta ahora quizás sea una de las más antiguas, vamos, por lo menos hasta ahora la más antigua
de Valdepeñas y a partir de ahí tenemos que empezar a trabajar. Pero quiero decir que no solamente las cuevas de la bodega, sino las cuevas que hemos encontrado o que se encuentran en casas particulares. ¿Vale? Existe, perdona Manolo, existe en Valdepeñas, no está documentado, pero existe un tipo de vivienda particular de personas ligadas a la elaboración de vino que, pese a tener la bodega de elaboración en otra ubicación, luego además en su domicilio tenían una cueva de almacenaje. Todos sabemos que la excepcionalidad de la producción de uva. Había campañas en las que faltaba vaso, se llamaba, y ese vaso se utilizaba en cualquier vivienda. Entonces, vamos a ver que posiblemente encontremos muchas cuevas que no siempre contenían vino, pero que en esas campañas, esos años de bonanza, se usaban para almacenar el vino sobrante.